Israel provoca a Siria. Podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial, descrita en una de varias cartas de correo Illuminati, escritas entre los años 1870 y 1871, que se conservarían en los archivos de la biblioteca del Museo Británico, entre un antiguo militar confederado llamado Albert Pike. De hecho, el único representante de la Confederación, y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington, y el francmasón Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos, y quien había sido seleccionado por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. Según William Gay Carr, en una de las cartas fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo, necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán, serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra, no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Citado según William Gay Carr, en Peones en el Juego, 1955.